Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. El Señor les bendiga. Bien, desde Congregación Mesiánica Dulam para las naciones, todos los que se siguen suscribiendo, gracias. El Señor les bendiga a todos aquellos que se siguen suscribiendo a este canal y siguen alimentándose de la Torah, de la palabra poderosa del Eterno, en quienes queda sembrada la semilla para que dé fruto y fruto en abundancia. Bueno, vámonos con otra poderosa semilla de la palabra, sin antes sugerirle, y hágalo por favor, suscríbase al canal si no está suscrito, dele clic en la campanita para que le lleguen a tiempo las notificaciones y después compártalo para que sea usted de bendición a otras personas. El Señor les bendice. Bien, vámonos directamente, esté atento también a los en vivo que voy a estar haciendo de preguntas al pastor. Entonces, para que estén atentos ahí, para que le llegue la notificación, suscríbase. Si usted tiene una pregunta, si usted tiene alguna duda, si usted tiene algún cuestionamiento, pregunte y le será respondida de parte del Eterno a su tiempo. Bueno, vámonos directamente al Señor, a la palabra del Eterno. Vamos a ver unas poderosas semillas de la palabra del Eterno. Si usted quiere, pues puede ponerle como título a esta enseñanza: ¿a quién oye Yahweh? O Yahweh, ¿a quién oye? Yahweh, ¿a quién oye? ¿Verdad? Como lo conocen algunos, Dios, ¿a quién oye? O ¿a quién oye Dios? Vendría siendo lo mismo. Bien, el contexto de esto es que vamos a ver a quién escucha el Eterno, a quién escucha Yahweh y a quién no escucha. Entonces nosotros obviamente queremos que el Señor nos escuche para que sean respondidas nuestras oraciones, nuestras peticiones, y sean contestados y dados los anhelos de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, vámonos directamente a la palabra. Vamos a ver a quienes no oye Yahweh, a quienes no oye Yahweh, porque miren, la gente piensa que van a orar y piensan que todas sus oraciones están siendo escuchadas por el Eterno, que todas sus peticiones están siendo oídos y que van a ser respondidos. Pero lamentablemente no es así. La misma Torah, la misma palabra lo dice. Entonces, ¿para qué es esta enseñanza? Para aprender cómo orar y en qué condiciones orar, cómo hacerlo para que verdaderamente nuestras oraciones sean respondidas, sea oída nuestra voz en lo alto, como dice la palabra. Porque muchas veces oramos y pensamos que Dios, que Yahweh, Elohim nos oye, pero en realidad no nos ha oído. Pero aquí vamos a ver por qué y a quienes no oye Yahweh. Entonces tenemos que estar muy claros en esto. ¿Para qué? Para no orar en vano, no hacer oraciones en vano. ¿Sí? Primero tenemos que escudriñarnos, autoanalizarnos, ver cómo hemos estado caminando, y después podemos entrar a la oración confiadamente por medio del sacrificio de nuestro Señor Yeshua. No podemos entrar ante la presencia de la majestad del Rey de los Reyes, del Altísimo, del Santísimo. No podemos entrar en una condición que no sea agradable delante de su presencia. Ahorita vamos a ver por qué, a quién no responde Yahweh. Ahora no vamos a ver, ya hemos visto a quién le responde Yahweh, pero implícitamente se va a saber a quién le va a responder Yahweh, pero vamos a ver a quién no le responde Yahweh. ¿Y por qué esta enseñanza? Porque mucha gente no sabe por qué Yahweh no le responde. Entonces, la gente a veces se desespera, la gente a veces cae en depresión, cae en desesperación, cae en aflicción, porque ve que sus oraciones no son respondidas. Y entonces se enoja con las personas, se enoja con Yahweh, se enoja con ella misma, pero no entiende qué es lo que está pasando. Bien, la palabra nos aclara todo esto. Vámonos directamente a la Torah, a la palabra, y vamos a ver lo que nos dice el Eterno, a quien Yahweh no oye. ¿Sí? Y para esto nos vamos a ir al libro de Juan, el Evangelio de Juan, y vamos a ver el capítulo 9 de Juan. Evangelio de Juan,
capítulo 9, y vamos a ver ahí, les voy a dar rápidamente el contexto de este pasaje. Este pasaje trata, ya lo conocemos, de uno que nació ciego, una persona que nació, era ciego de nacimiento, y ya de grande, Yeshua lo encontró, Yeshua lo vio, y Yeshua le dijo, en Juan 9, Yeshua le dijo ahí que le dijo que estaba ciego y Yeshua lo encontró y entonces Yeshua le sana, ¿verdad? En el pasaje vemos cómo Yeshua escupe en tierra, de esa saliva con la tierra hace un lodo y ese lodo se lo unta en los ojos al ciego y le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y el ciego fue, obedeció la palabra de Yeshua y se lavó en el estanque, y al lavarse en el estanque de Siloé, inmediatamente quedó libre de la ceguera, pudo ver, el ciego de nacimiento pudo ver. Entonces, esto nunca se había visto, que un ciego de nacimiento volviera a ver, y entonces fue un milagro poderoso de Yeshua. Estoy dando el contexto de este pasaje, porque vámonos a ir directamente al versículo que nos atañe en esta enseñanza, de esta enseñanza, de este pasaje vamos a sacar enseñanza de a quién no le responde, a quién no oye Yahweh. Y por lo tanto, si no oye, pues no responde. Entonces dice el versículo 31, porque ya habían investigado al ciego que quién lo había sanado, y entonces los fariseos dicen, no, lo que pasa es que ese hombre que te sanó es un pecador, porque te sanó en sábado, en Shabbat, y eso está prohibido por la ley. Entonces el ciego le dice, yo no sé si era pecador o no, pero ahora sé, lo único que sé es que ahora veo. Antes no veía y ahora veo. Y entonces le dice, el mismo ciego les empieza a dar una cátedra. El ciego, que en apariencia y en el concepto de los fariseos, el ciego era un ignorante de la Torá, era un ignorante de las Escrituras. Pero en ese momento el ciego, al sentir el milagro, al sentir en su vida misma el milagro, percibir y recibir ese milagro, entonces le fueron abiertos los ojos, pero no solamente los ojos físicos, sino los ojos espirituales, porque en ese momento conoció que había sido Yeshua el que lo había sanado. ¿Ah? Y entonces este ciego estaba ahí delante de la presencia de los fariseos, y los fariseos lo estaban cuestionando y le decían, ¿cómo fuiste sanado? ¿Cómo es que te sanó? ¿Qué hizo? Pues ya les dije, hizo lodo, no me quieren creer ustedes, ya se los he dicho. Y entonces los fariseos no creían que Yeshua había hecho un milagro, ni creían que ese hombre era ciego de nacimiento. Tal vez pensaban que era un palero para darle fama a Yeshua, pero no, en realidad era un hombre ciego de nacimiento, de tal manera que mandaron traer a sus padres para a ver si así era. Los mandaron traer a sus padres corroboraron, testificaron de que era su hijo, pero dijeron, no sabemos cómo fue sanado. Entonces el ciego les empieza a decir a los fariseos, y los fariseos les dicen, lo que pasa es que el que te sanó, ese hombre, es un pecador. ¿Por qué? Porque en Shabbat no se debe de hacer nada ni se debe de sanar, y él lo hizo. Entonces el ciego les dice, yo no sé si es pecador o no, lo único que sé es que antes era ciego, pero ahora ya no soy ciego, ahora veo. Antes no veía, pero ahora veo. Y entonces el ciego les empieza a dar una cátedra ahí y les dice en el versículo 31, y sabemos que Elohim, que Dios, que Yahweh no oye a los pecadores. De eso estamos hablando. Estamos hablando de a quién no oye Yahweh, a quién no escucha el Eterno. Y aquí estamos viendo la respuesta. Dice el versículo 31, y sabemos, se los está diciendo a los fariseos, porque los fariseos también sabían esto, a los sacerdotes, a los escribas que estaban ahí interrogándolo, les dice, y sabemos que Yahweh, que Elohim, no oye a los pecadores. Entonces, ¿a quién no oye Yahweh?
a los pecadores. ¿Por qué no recibo la respuesta? Porque puede haber pecados en mi vida. Puede haber pecados en tu vida. ¿Por qué no recibimos la respuesta a veces? Pues aquí está la respuesta. Yahweh no oye a los pecadores. Y obviamente si no oye, pues no responde. Pero es que me pueden argumentar, es que Dios oye todo, sabe todo. Sí, pero Él mismo, en su omnipotencia y en su omnisciencia, decide no escuchar cuando hay algún pecador. Es decir, pone como una barrera, se esconde en su nube oscura, dentro ahí, donde no pasan las oraciones. Por eso es que no las oye. Y si no las oye, pues ¿cómo las va a responder? Porque a veces consideramos nosotros que estamos orando y que Yahweh no nos responde porque no nos ama. Claro que nos ama. Lo que no puede hacer es responder porque hay un obstáculo, hay un bloqueo, hay un muro que no permite que Yahweh responda a las oraciones. Hasta que se ha quitado ese bloqueo, hasta que se ha quitado ese muro, hasta que se ha quitado ese estorbo de la oración, entonces Yahweh oye y responde a su tiempo. Pero muchas veces estamos en esa situación de que ¿por qué Dios no me responde? Y hacemos berrinche, y nos enojamos, y pataleamos, y hacemos cosas que no convienen, y renegamos, y nos quejamos contra el Señor, porque consideramos que nosotros merecemos todas las cosas, porque así tiene que ser, porque Dios es bueno. Sí, pero Dios puso su palabra, Yahweh puso en su palabra, que a los pecadores no los oye. Y por eso el ciego les dijo, y sabemos. Y los fariseos también se quedaron así. Pues sí, la Torah dice, y sabemos que Elohim, que Dios no oye a los pecadores. Wow. Entonces, ¿cómo se sabía esto? Pues él era ciego, pero oía las enseñanzas, oía la predicación, oía lo que les enseñaban sus padres. Entonces, y los propios fariseos, escribas, los sacerdotes, sabían que no oía a los pecadores. Entonces, con la misma palabra que él oía al ciego, se la restrega en la cara a los sacerdotes y los escribas, los eruditos y los sabios se quedan, ¡ah, caray! Nos está dando una clase y es verdad. Elohim Yahweh no oía a los pecadores. Entonces, ¿cómo le podemos contradecir? Estaban en un entredicho ahí. Si le respondió, es porque él le pidió perdón a lo mejor a Yahweh, se arrepintió y le clamó sinceramente y le respondió, porque si fuera pecador no lo hubiera sanado. ¡Ah, caray! Entonces dicen ellos, pues se quedan ahí pensando y el ciego les dice, ¿ustedes quieren saber esto porque quieren hacerse discípulos de él o qué? Y él les dice, ¿cómo? No, discípulo tú de él. Este no sabemos ni quién es. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés. Pero a o sea, a Yeshua no sabemos ni quién sea, ni de dónde venga, ni nada. Y dice el ciego, es lo maravilloso que ustedes no saben ni de dónde viene y a mí me sanó. Y otra vez les da otro volteón. Y entonces se molestan los fariseos y lo echan fuera al ciego. Lo expulsan de la sinagoga, lo echan fuera de la iglesia. Sin embargo, él había sido sanado y estaba feliz y contento y alegre. ¿Por qué? Porque la religiosidad no te libera, ni la religiosidad, ni el legalismo. No, esas cosas no te liberan, te libera Yeshua, te sana Yeshua, te levanta Yeshua, te restaura Yeshua. Él es el que hace todo esto. ¿Sí? Pero no lo puede hacer a veces, ¿por qué? Porque hay pecado. Dios no oye a los pecadores, Yahweh no oye a los pecadores. El pecado es un obstáculo, es un muro que estorba para que Yahweh pueda responder.
Si no oye, pues no va a responder, obviamente. Entonces, ¿cómo sabía el ciego que dijo, y sabemos de dónde sabía? Que Yahweh no oye a los pecadores. Pues había oído las enseñanzas y los mismos rabinos, los mismos fariseos, los mismos sacerdotes, los mismos escribas sabían esto. Vamos a ver en el Tanaj, o lo que se lo conoce como el Antiguo Testamento, vamos a ver de dónde sabía esto el ciego y de dónde se sabe todo esto, que Yahweh no oye a los pecadores. Si nos vamos al libro de Proverbios, y en el capítulo 15, Proverbios 15, dice así la palabra. En el versículo 8, dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Yahweh. El sacrificio de los impíos, ¿qué es un impío? Alguien que no quiere saber de la Torá, alguien que no quiere tener relación con el Eterno, alguien que anda en pecado. ¿Y por qué dice el sacrificio? El sacrificio es, ya no son los sacrificios de animales, sino está hablando de los sacrificios de oración, de adoración, de alabanza, de exaltación al Eterno. Entonces, cuando alguien es impío, que significa pecador también, entonces dice, el sacrificio, es decir, la oración, la alabanza, la adoración, las ofrendas de palabras al Señor, el sacrificio de los impíos es abominación a Yahweh. ¿Por qué no las oye? Porque es una abominación. No podemos ir delante del Eterno cargando pecado y maldad, con manchas en nuestra vida. Todos podemos haber pecado, todos pecamos de una o de otra manera, pero cuando nos acerquemos al Eterno, tenemos que hacerlo con vestiduras limpias, tenemos que hacerlo con vestiduras santas, pero no lo podemos hacer por nosotros mismos. Tenemos que pedir perdón y arrepentirnos de corazón sinceramente y dejar atrás el pecado y la maldad para poder vivir en santidad, en obediencia, y para poder vivir delante del Eterno y acercarnos a Él confiadamente hasta el trono de gracia, para estar ahí y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, es decir, para que venga la respuesta, para que Yahweh nos oiga. Pero el obstáculo es el pecado y la maldad, la iniquidad, la rebelión, la transgresión, que todo eso se le conoce conjuntamente como pecado, generalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Eterno aquí? En el libro de Proverbios 15:8, el sacrificio, es decir, la oración de los impíos, de los pecadores, es abominación a Yahweh. Miren, hermanos, les voy a decir lo que significa el contexto de abominación. Es que se ve abominación y se oye así, dice la gente, pues, ¿qué es eso? Bien, más entendible es repugnancia. Escuchen, le repugna. Quiere también decir que le da asco. Ese es el contexto real. Entonces diría, la oración de los pecadores le da asco a Yahweh, lo repugna. Eso significa abominación. Entonces, porque Él es santísimo y no podemos acercarnos así delante de Él. Por eso Él proveyó un sacrificio. Es decir, Él proveyó una ofrenda, un sacrificio santo, agradable delante de Él, que fue Yeshua, que dio su vida, para por medio de Él ser lavados y limpiados con su sangre preciosa y santificados con su Espíritu, y presentarnos ahora sí, después de habernos arrepentido sinceramente delante del Eterno, arrepentidos sinceramente. El Señor conoce el corazón y la intención del corazón, si lo hizo sinceramente, y Él acepta entonces la oración de las personas, de los hijos del Eterno. De otra manera no. Y la gente se va a dar de topes contra la pared, la gente va a hacer berrinche, se va a revolcar, va a quejarse, va a llorar, va a desesperarse, va a enojarse, va a hacer cuanta cosa quiera, pero no le va a ser oída la oración, por lo tanto no le va a ser respondida. Hasta que no doblegue su servir, hasta que no se humille delante del Eterno, hasta que no
venga con el Señor con un corazón contrito y humillado para que el Señor pueda escuchar la oración y le responda. De otra manera no lo puede hacer. No lo va a hacer. A Yahweh no se le doblan las manos ni se le fuerza para que oiga y responda. Nada podemos contra Él, nada ni nadie. Así llores y patalees y hagas berrinche y te quejes y te enojes y digas y vituperes, no importa. A Él no lo convencemos. No es como los papás de aquí de la tierra que con un berrinchito ya le están dando el dulce a los hijos para que ya no hagan ese berrinche. O le dan lo que quieran, lo que le pidan. Porque si no se va a enojar mi hijo, mi hija. No. Él no es ningún padre solapador. ¿Y saben por qué lo hace? Porque no quiere que nos perdamos, porque el pecador se va a perder. Si muere la persona en pecado, no hay salvación para su alma. Ahora, le dijo el ciego, y sabemos que Elohim, que Yahweh no oye, no escucha, sus oídos no están atentos a las oraciones de los pecadores. ¿Sí? Yahweh no oye al pecador. Ahora, ¿qué es pecador? Para allá vamos. Porque tampoco podemos decir, ya cometí un pecado y pues siempre voy a cometer pecados de esta manera y de la otra. No está hablando de ese tipo de pecados, porque los hacemos a veces hasta inconscientemente. Y pecamos a veces sin querer. De esos pecados no está hablando, porque si lo hacemos sin querer, quiere decir que no lo habíamos premeditado. Está hablando del pecado que hacemos conscientemente, sabiendo que no le agrada al Eterno. Porque de los pecados que hacemos inconscientemente o no queremos hacerlos, pues inmediatamente reaccionamos y decimos, perdón, no quería hacerlo, me arrepiento, Señor, y no hay ningún problema. También perdona los pecados que se hacen conscientemente, a veces. Pero los va a perdonar, pero va a tener que pasar la persona por cosas muy duras. Por problemas de enfermedades, por problemas de accidentes, por problemas de pobreza, por problemas familiares duros, por problemas emocionales y psicológicos y mentales. Va a pasar por un montón de estas cosas, aunque no lo crea. Y esto que le digo no es para echar miedo, es para advertir. Pero Yahweh lo va a permitir por amor para que la persona reaccione. Yahweh no bendice, Yahweh no oye, Yahweh no escucha a los pecadores. Porque si Él oyera a un pecador y le responde, entonces el diablo en su propia cara le diría a Yahweh, ¿sabes qué? Eres un Dios mentiroso, eres un Dios que te agrada el pecado y la maldad. ¿Me está entendiendo? Porque le estás respondiendo al que peca. Tú mismo vas en contra de tu palabra, te lo diría. ¿Me entienden? Eso es lo que pasaría. Pero tampoco Yahweh es una persona cruel que está esperando que con cualquier pecadito que cometamos ya nos va a destruir y aplastar y arruinar. No. Él conoce la intención de los corazones. Él sabe lo que tiene en su mente y en su corazón cada uno de nosotros, y sabe cuando lo hacemos conscientemente, cuando lo hacemos inconscientemente o cuando lo hacemos sin querer. Entonces, ¿de qué tipo de pecado está hablando aquí el ciego? ¿De qué tipo de pecado se conoce? Ahorita lo vamos a ver, pero mientras vamos a ver, ahí mismo en Proverbios 15 y el versículo 29, dice, Yahweh está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Ahí en el mismo contexto, al decir que Yahweh está lejos de los impíos, quiere decir, es nada más una analogía para darnos a entender de que si alguien está muy lejos, no escucha lo que le está diciendo la otra persona, ¿verdad? Yo puedo oír a alguien que está a 2 metros de distancia, a alguien que está a 10 metros, o a 20 metros y me grita, aún más a 40 metros, pero cuando está a 1 kilómetro, cuando está a 2 kilómetros, cuando está a 10 kilómetros, cuando está a 100 kilómetros, no voy a escuchar lo que me dice. Esa es una analogía
para darnos a entender que Yahweh no oye, está lejos. Es decir, la maldad, el pecado no puede estar cerca del Eterno. No nos podemos acercar a Él con pecado y con maldad que hacemos conscientemente. Entonces dice aquí la palabra, Yahweh está lejos de los impíos. Y si está lejos, pues no oye la oración. Pero Él oye la oración de los justos. ¿Ok? Él oye la oración de los justos. Y en el versículo 8, ya vimos que dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Yahweh. Pero después dice, mas la oración de los rectos es su gozo. Ajá. Entonces, en este versículo 8 está diciendo, la oración de los impíos me es repugnante, no me agrada, la abomino, me da asco, no quiero esa oración. Pero inmediatamente dice, mas la oración de los rectos me da alegría, me pone gozoso, me alegro con esa oración de los hijos míos, de mis siervos, de mis siervas, de mi pueblo que levanta una oración que no es engañosa, una oración que es sincera. Yo sé que son pecadores, yo sé que pecan de repente, pero yo sé también que lo hacen no conscientemente o que lo hacen y se arrepienten porque no querían hacerlo. Pero también conozco los que lo hacen conscientemente y les he hablado y no quieren arrepentirse y no quieren dejar de hacerlo. De esa es la oración que no acepta Yahweh. Él no oye a los pecadores. Ahora, cuando dice pecadores, está hablando de un tipo específico de pecado, de pecadores. ¿Y dónde lo vamos a ver eso? En Primera de Juan, la primera carta de Juan, Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a ver ahí el versículo, Primera de Juan 3, versículo 8. Fíjese lo que dice ahí el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Qué palabra está hablando el apóstol Juan? Yohanan, el apóstol Juan, dice, el que practica el pecado es del diablo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el que practica el pecado, hermano, ahí está la clave. Es lo que decía, le dijo el ciego a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas que lo estaban interrogando. Les dijo, y sabemos, yo sé y ustedes también saben, que Elohim, que Yahweh, no oye a los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Se está refiriendo específicamente a los que practican el pecado, que cometen pecado, que cometen maldad, que no se arrepienten de sus pecados, que Yahweh les llama a cuentas para que estén bien delante de Él, y a veces se quieren mantener en pecado, se quieren mantener haciendo lo malo, aunque Yahweh ya le habló por una persona, le habló por una enseñanza, le dio una buena zarandeada, le habló un profeta, un pastor reprendiéndolo, regañándolo, sacudiéndolo fuertemente y no quieren arrepentirse. Y entonces Yahweh dice, pues ya no hay otra manera. Ahora vamos a lo físico, a lo material. Les he hablado con palabras primero dulces, suaves, después los he zarandeado y regañado con palabras fuertes de un pastor, de un profeta. Después ya no quisieron escuchar, siguen practicando el pecado. Ahora les voy a hablar con cosas duras a su vida, tocándoles ahora lo material, lo físico, lo natural, porque no quisieron oír lo espiritual. Entonces ahora vamos al plano físico, material y natural, y es cuando empiezan entonces los problemas, las situaciones, las enfermedades, los accidentes. Quiebra el trabajo, quiebra el negocio,
la familia se empieza a destruir, el matrimonio, empiezan a suceder un montón de cosas y entonces la persona tiene que pasar por ese proceso que no debía haber pasado, sino que el proceso lo debía de haber pasado cuando le hablaron con palabras, pero como no se entendió con palabras, ahora con acciones, ahora con hechos, como dice la palabra, ahora con la vara. Yahweh tiene vara. Y él aplica, dice la vara, es para el hijo rebelde, para los hijos rebeldes, porque pues se les habla con palabras dulces, con un versículo de la palabra, con una alabanza, con una palabra de amor y no entienden, entonces viene con una regañada, con una exhortación, con una buena reprensión, pero tampoco oyeron. Pues ya Yahweh dice, pues ya utilicé esos dos métodos, ahora viene el método ya más firme, para que pasen ese proceso, pero ahora va a ser un proceso duro. Si la persona se arrepiente, que bien, el Señor empieza a cambiar sus circunstancias malas. Si no se arrepiente, lamentablemente Yahweh lo deja a la deriva. Así es. Entonces, Yahweh no oye a los pecadores, ¿sí? Estamos hablando de aquellos pecadores que conocen al Eterno, o aunque no lo conozcan, pero de una o de otra manera el Señor les ha hablado para que vengan a Él y se acerquen, porque le voy a decir una cosa, no porque sean, entre comillas, creyentes en el Eterno, y vayan a una congregación, y anden buscando, entre comillas, al Señor, pero si no cambian, si no se transforman, si no dejan atrás el pecado y siguen practicando el pecado, Yahweh dice que esas personas, el Espíritu de Santidad dice a través del apóstol Juan, el apóstol Yohanan, dice Yeshua, dice el Espíritu de Santidad, dice, el que practica el pecado, y luego dice, es del diablo. ¿Qué quiere decir? Que el diablo ya tomó su mente y su corazón, y esa persona está atada a un hábito, a un vicio, a pecados, a maldades, a iniquidades, y está siendo, ¿cómo se llama? Influenciado por un espíritu maligno. ¿Ok? Y entonces, ahora, podrían argumentarme y decirme, bueno, si Dios no oye a los pecadores, los que no conocen al Señor, ¿cómo se van a acercar a Él y cómo lo van a aceptar en su corazón? Esa sería la pregunta clave. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero lo voy a repetir para que se entienda muy clarito. Miren, porque hay dudas en esto. Entonces, ¿oye o no oye Dios a los pecadores? Claro que los oye. ¿Y cómo le hace entonces para saber? De esta manera, escuche bien lo que le voy a decir. Ponga atención, porque esta sabiduría de lo alto, esto me lo reveló el Eterno, porque yo también le pregunté lo mismo. Entonces Él me lo reveló. Y le dije yo, entonces, ¿cómo vas a saber cuando alguien se acerca a ti a pedirte perdón? Me dijo, ¿qué dice mi palabra? Que yo escudriño la mente y el corazón, y yo conozco las intenciones del corazón y no me son ocultas. Entonces depende con qué intención vengas delante del Eterno. Si vas con una energía negativa, mala, queriendo burlarte del Eterno, es decir, como Él conoce la intención, la persona se va a acercar a orar delante del Eterno. Pero Yahweh ya de antemano conoce la intención del corazón, que no va a ser algo sincero. ¿Sí? Y sabe que va a orar, pero no va a orar por arrepentirse sinceramente y por seguirlo a Él, por buscarlo, sino va por conveniencia en ese momento y tratando de engañar al Eterno, pero después va a seguir haciendo lo malo. Pero Yahweh conoce la intención del corazón. Entonces dice Yahweh, no, yo no te voy a oír porque yo ya sé con qué intención vienes. Vienes nada más para que te responda porque estás en un aprieto y en un apuro. Y dices que te arrepientes y que vas a cambiar, pero yo conozco la intención del corazón. Yo sé que en tu mente y en tu corazón no quieres cambiar. Quieres nada más que yo te saque al paso y que te solucione este problema que te salió, y entonces después vas a seguir siendo la misma persona.
Como Él conoce la intención y la persona piensa, voy a orar y el Señor me va a responder y voy a salir de este atolladero, dice Yahweh, no. ¿Dónde dice Yahweh que no oye a los pecadores? ¿Dónde dice que se tapa los oídos, por así decir, y que le voltea la cara? Literalmente así lo dice la Biblia, pero hay que leerla. ¿En dónde dice? Si nos vamos al libro de Isaías 59, en Isaías 59, ahí vamos a ver cómo literalmente dice esto. Isaías 59 y el versículo 1 y 2, del 1 al 3, dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Elohim, entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Hasta ahí el 1 y el 2. Fíjese lo que dice la palabra. Sus iniquidades han hecho división entre ustedes. Entre ustedes, dice, y su Dios, y su Elohim. Y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Entonces, dice Yahweh, aquí no los voy a oír. Sus pecados y sus iniquidades han hecho que yo voltee mi rostro, aparte mi rostro, para no escucharlos. Literalmente está diciendo, me volteo, me tapo los oídos, pongo un muro y no los oigo. ¿Pero por qué? Porque yo ya sé las intenciones del corazón con las que vienen. Yo ya sé que no lo hacen para cambiar y purificarse y santificarse y vivir para mí y vivir para mi gloria y vivir una vida de obediencia. Yo ya sé que lo que quieren nada más es a ver qué me pueden sacar. Si me pueden sacar una sanidad, o me pueden sacar economía, dinero, o me pueden sacar ayudar en mi matrimonio que se me está rompiendo, o me pueden ayudar con mis hijos que andan mal y están mal, o mi trabajo que lo perdí y no tengo y quiero trabajo, o mi negocio que se está quebrando y quiero que vuelva a levantarse, pero no están buscando seguirme y servirme y vivir para mi gloria y no están buscando andar en obediencia. Yo conozco, dice Yahweh, tu corazón. Le dijo el Señor a David, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Yo no miro que estás llorando, yo no miro que tu rostro se hace como que estás muy triste y muy acongojado porque te duele haberme ofendido, pero yo conozco si verdaderamente tu corazón está contrito y humillado. Y si yo veo tu corazón que no está contrito y humillado, y que nada más es una apariencia exterior, pues antes de que empieces a hablar, yo volteo mi rostro, me tapo los oídos y no te escucho. Porque yo conozco tus intenciones. No es para mi gloria, no es para servir a los demás, no es para servir al ministerio, no es para andar caminando en obediencia, no es para hacer un testimonio vivo de que yo amo a la gente, la salvo y la transformo. Eso es todo el asunto. Nosotros, los seres humanos, debemos de pensar, de analizar, autoanalizarnos, si verdaderamente cuál es el motivo de la existencia, cuál es el motivo de la existencia de que estemos aquí en la tierra, por qué estamos aquí, quién nos creó. Ya sabemos, la mayoría sabemos que es un Dios todopoderoso, que es Elohim, que es Yahweh, y sabemos, los que conocemos, que el propósito es para gloria de su nombre, es para adorarlo a Él, es para ir avanzando y elevándonos a las alturas y estar en comunión con Él siempre. Es para hacer un testimonio vivo delante de los demás y se cambien, se transformen y tengan una nueva vida renovada, pero en espíritu y en verdad. No que sea una apariencia nada más. Todos pecamos.
Y cuando tú pecas y si eres sincero, te duele el interior haber pecado. Te humillas delante de Él, lloras verdaderamente. Yahweh no está mirando las lágrimas exteriores de los ojos, está mirando las lágrimas del corazón. Esa es la verdad. Y a ese es al que el Señor, como dice aquí, la oración de los rectos es su gozo, es su alegría. Y la oración de los justos, Él las oye y las responde, como vimos también ahí. Entonces, ¿a quién no oye Yahweh? Yahweh no oye a los pecadores, pero a los pecadores consuetudinarios, a los pecadores perseverantes en el pecado, a los que practican día tras día el pecado, a esos no los oye. Aunque hablen de Dios y aunque mencionen a Dios y aunque conozcan a Yahweh y aunque conozcan a Yeshua y aunque conozcan el nombre y aunque tengan apariencia de piedad, como dijo el apóstol Pablo, pero niegan la eficacia de la Torá. Y la eficacia de la Torá es que leemos la Torá y lo que leemos ahí nos cambia y nos transforma. La palabra del Señor dice que su escritura, su palabra es tan hermosa que transforma el alma. Debe de haber una transformación, una metamorfosis, un cambio real. Que pecamos, sí vamos a pecar, pues nadie es perfecto, pero nos arrepentimos, no lo quisimos hacer, no fue algo premeditado. Y aunque hubiera sido algo premeditado, si te humillas, pasas por procesos, por pruebas, te arrepientes, el Señor te perdona si ve tu corazón verdaderamente arrepentido. Si perdonó al rey Acab, que era de los más malvados que había, le dijo al profeta, mira, ¿no viste cómo se humilló? Ya lo iba yo a destruir, ya iba a permitir que fuera desarraigado su reino en su vida, ya iba a permitir yo que fuera muerto, que fuera enfermo, que lo destruyeran. Pero mira, ¿no has visto cómo se ha humillado delante de mí? Pues no traeré el mal sobre su vida, va a ser sobre sus hijos, va a ser sobre su descendencia, porque su descendencia iba a salir tremenda. Y aún si su descendencia se arrepiente, el Señor es bueno. Él oye la oración de los justos, de los rectos, pero la oración de los pecadores no los oye. Así que esta es una enseñanza no de juicio, no de acusación, porque nosotros no somos nadie para acusar, ni juzgar, ni condenar a nadie. Esta es una enseñanza de reflexión, es una predicación del Espíritu de Santidad, redarguyendo las almas, los espíritus, las mentes, los corazones, para arrepentirnos sinceramente y nuestra voz sea oída en lo alto, como dice la palabra. Nuestra oración llegue hasta el Altísimo y sea respondida, y verás que se va a gozar tu alma, tu espíritu, tu corazón, todo tu ser, porque vas a entender que estás orando y tu oración ha sido escuchada en lo alto por cuanto primero trataste con el obstáculo que estaba en tu vida. Trataste primero con aquello que te impedía acercarte al Señor, aquello que te impedía que te respondiera el Eterno. Trataste con ese error, con esa falla, con ese pecado, con esa maldad, iniquidad, rebelión, transgresión, o lo que haya sido, pero lo hiciste sinceramente, tú verás la gloria de Yahweh. Te lo aseguro al 100%, porque Yahweh no miente, escrito está. Y quiero que sepas que no estoy hablando por arrogancia, el Ruach HaKodesh te está hablando directamente ahorita porque está sobre mi vida, lo percibo, lo sé, y tú lo debes de sentir ahí, yo sé que lo percibes. Tú conoces, tú mismo, no tiene necesidad que nadie te enseñe, el Espíritu que está dentro de ti te lo enseña, te redarguye. ¿Sabes que es cierto lo que te estoy diciendo? Porque somos almas, somos seres espirituales y captamos la energía de lo alto, captamos el Espíritu de santidad y captamos lo que es malo también. Y sabemos cuál es la llaga en nuestro corazón y sabemos verdaderamente, no hay que ser tratar de justificarnos. No, sabemos que hay cosas que nos impiden que nuestra oración sea en lo alto. Dejar de hablar chismes, dejar de hablar de los demás, dejar de vituperar, dejar de calumniar, dejar de andar en soberbia, en orgullo, en altivez, dejar todos los pecados habidos y por haber. De repente los vamos a cometer sin querer,
Pero en ese momento nos arrepentimos y decimos, perdón Señor, no lo quise hacer verdaderamente. Y Yahweh sabe y conoce el corazón, la intención, y sabe verdaderamente su intención no era ofenderme, ni era ofender a los demás. Simple y sencillamente le ganó la reacción natural de un ser humano. Pero ahí tiene que irse perfeccionando, por eso le estoy permitiendo, mostrando para que vaya transformándose y cambiando. Esa es la verdad. Y entonces, ese es el verdadero sentido de lo que dijo el ciego a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes que se encontraban ahí. Y sabemos que Elohim, que Yahweh no oye a los pecadores. Por ejemplo, las personas que no conocen al Eterno, pues para ellos no se les hace cosa grave el pecado. No se les hace cosa grave estar en unión libre y fornicar. Para ellos no conocen la Torah. Para ellos dicen, pues es que es amor, no necesitamos de un contrato firmado ahí, no necesitamos nada. ¿Sí? Para ellos no tienen esa conciencia de que es pecado. Pero cuando alguien ya les dice que es pecado, cuando alguien les dice que está mal, cuando alguien les dice que la palabra dice que Yahweh, pues no le agrada, que él lo que hizo fue el matrimonio, no la unión libre. Ni la fornicación no le agrada, porque es fornicación, estar en relaciones sexuales unidos en una pareja sin estar casados. Pero no lo sabían. Y si alguien les dice esto, y ellos de repente reaccionan y son temerosos de Yahweh y dicen, caray, estamos mal delante del Señor, pues vamos a casarnos, perdónanos Señor, no lo sabíamos. El Señor les perdona. Pero quiero que sepan algo. No es por culpa del Señor ni porque sea malo. Muchas veces ha protegido, pero algunas otras veces se unen en una pareja, en un matrimonio, y hay consecuencias. No en un matrimonio, sino en una unión libre, en fornicación, y luego hay consecuencias. ¿Sí? No solamente en pareja, los problemas, sino en la descendencia. Es triste, pero así pasa. No quiero entrar en detalles de eso, pero ustedes saben que hay muchas cosas que suceden. Entonces, y sabemos que Yahweh no oye a los pecadores. Ya vimos qué clase de pecadores, los que practican el pecado. A eso se está refiriendo. A los que no quieren dejar el pecado. A los que no quieren oír el consejo del Eterno y dicen, no me hables de eso. Dice la palabra que el que no quiere oír la Torah, su oración es abominación delante del Eterno. Mucha gente no quiere ni que le hable la palabra. Ni modo, pues es decisión de las personas. Pero el cielo y la tierra pasarán y la palabra de Yahweh no pasará, se va a cumplir toda. Y la palabra tiene un efecto, porque hay una causa. La causa es que quebrantamos la palabra y el efecto es las consecuencias que vienen. Pero no nada más pongamos atención a la palabra porque nos va a venir algo malo, no. Hagámoslo con amor, porque es la palabra del Eterno, para obedecerlo y recibir la palabra con amor. ¿Sí me explico? Muchos reciben la palabra, pero por temor a que les pase algo, por temor a las consecuencias si no lo hago. Eso no es, la palabra no es para andar con miedo, la palabra es para recibirla con gozo, con alegría, con felicidad, porque vino de los labios, del corazón del bendito sea. Y aplicarla con amor, aunque te digan religiosos, y la palabra te dice una coma, esta comita no la quites, no la quito. Por cualquier detalle tan pequeñito que conozcamos de la Biblia, de la Torah, bueno, pues la cumplimos. Con gozo, con alegría. Dice la palabra, todo lo que hagas, hacedlo para la gloria del Padre. Hacerlo para Él, con alegría todo. Si comemos, le damos gracias al Señor.
Si nos bañamos, gracias por el agua que nos dan. Si tenemos trabajo, gracias por el dinero, gracias, Señor, es para la gloria de tu nombre. Todo es para la gloria de Él. Para eso estamos aquí. Debe de aprender, aunque ustedes, sus amigos, sus amigas le digan que es religioso, que es legalista, no, usted honre y respete al Eterno, que el Eterno le va a honrar a usted, le va a escuchar y le va a responder, a su tiempo le va a responder. Hay un tiempo para todo. Si usted anda caminando con el Eterno y obedeciéndole, sepa que sus peticiones ya han sido respondidas. Nada más falta que se manifieste, pero ya está hecho. ¿Dónde dice eso? Primera de Juan, ahora vamos a ver el capítulo 5, para que vea que lo que le estoy hablando es directamente del Espíritu de Santidad, y usted puede tener la confianza, la seguridad de que si usted escucha esta palabra, lee la Torá, y usted verdaderamente busca con un corazón sincero al Eterno, sus oraciones son escuchadas, respondidas, y a su tiempo se manifiestan conforme a la voluntad del Padre. Aquí está en el libro de Juan, primera de Juan, no es el libro, la carta de Juan, primera de Juan capítulo 5. Y vamos a ver versículo 13 en adelante, 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creéis en el nombre del Hijo de Elohim, que creen en el nombre del Hijo de Yahweh, es decir, que creen en Yeshua, en su nombre, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Yahweh, del Hijo de Elohim. Y luego, mire lo que dice el 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Confianza quiere decir una fe plena. Quiere decir una convicción, una seguridad clara, bien firme. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que si le pedimos cualquier cosa que sea de acuerdo con la voluntad de Yahweh, Él nos oye. Y luego dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Entonces, fíjense, tenemos una confianza plena en Él, que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, ya sabemos que Él nos oyó. ¿Y por qué sabemos? ¿Por qué tenemos la seguridad que Él nos oyó? Pues porque ya fuimos con el Señor, nos arrepentimos, nos limpiamos de la maldad y del pecado. Estamos conscientes que no somos perfectos, pero procuramos caminar agradándole en todo. No practicamos el pecado, sino que cuando nosotros nos damos cuenta que cometimos un pecado, nos arrepentimos y le decimos, perdón, Señor, no lo quise hacer. Perdóname por estos pecados que cometí conscientemente y por los que he cometido inconscientemente, porque también a ti lo hago. Perdóname, no es mi voluntad hacer esto. Si tú estás consciente de esto, tú sientes paz en tu corazón. Tú sientes libertad para hablar delante del Eterno. Tú tienes la seguridad de que te presentas ante el gran trono del Altísimo, que entras a su presencia por la sangre de Yeshua, en oración a Él. Tú sabes plenamente que tu oración es escuchada por el Eterno y respondida por Él inmediatamente, porque tenemos esa confianza en Yeshua. Para eso dio su vida también. Él es el mediador entre Yahweh y los hombres, y Él es el que está intercediendo a la derecha del Padre por todos nosotros. Escrito está. Pero si nosotros no queremos dejar el pecado y la maldad, si no queremos cambiar, si queremos seguir practicando lo malo, si queremos seguir las cosas del mundo, de la carne, del diablo, si no queremos ser personas santas, como dijo Yahweh, sean santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros queremos perseverar en el pecado, pues Yahweh no puede hacer nada. Él mismo oculta su rostro para no escucharnos. No nos va a oír, por lo tanto no nos va a responder.
Y si no nos responde, nos vamos a frustrar. Pero cuando tenemos la seguridad de que nos oyó, que andamos caminando correctamente, no nos frustramos, ni nos desesperamos, ni nos quejamos, ni andamos angustiados, porque sabemos que el tiempo de respuesta es de Yahweh y que ya tenemos, dice aquí, y tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ya las tenemos, no las vamos a tener. Lo que pasa es que no se han manifestado porque tienen que trascender del mundo espiritual al mundo material, físico y natural. Y en su tiempo ya nos es dado. Pero tenemos que tener esa seguridad. Pero ahora ya nos dimos cuenta con esta enseñanza a quién no oye Yahweh. Y ya vimos que no oye a los pecadores. Así que esta es una enseñanza de aliento para empezar a autoanalizarnos, observar nuestras vidas, pedirle al Señor que nos redarguya, pedirle al Señor que, como dijo David en el Salmo 139, mira en mí si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es decir, si yo ando por sendas torcidas, por sendas chuecas, perversas, malas, desviándome, Señor, quítame de ese camino, guíame por el camino eterno, el camino del amor, de la paz, de la obediencia. Entonces, el camino de la santidad, de la pureza, porque es un proceso para lograrlo, no es de la noche a la mañana, porque estamos encapsulados en un cuerpo físico de carne. Él se acuerda, Él sabe que somos polvo, por eso es tan paciente y longánime con nosotros. Pero si nosotros no le obedecemos voluntariamente, si Él nos habla y no lo escuchamos, nos habla con amor, con un folleto, con una alabanza, con una predicación bonita, nos habla de que Él nos quiere bendecir y guardar en su mano, nos quiere guardar en su regazo, en su pecho, nos quiere amar como niños, como a bebés muy amados, y así no entendemos, sino que lo tomamos como debilidad de Yahweh y podemos hacer lo que quiera, pues no. Entonces Yahweh habla más fuerte, redarguyéndonos. ¿Sí? Una buena regañada, una buena zarandeada de un pastor, de un profeta, que dice la palabra de un pastor son como clavos hincados, dados en una congregación, es decir, son como, duelen, pero la persona tiene que aguantar, porque sabe que está dando en el clavo, y que esa es la debilidad, y que ahí tiene que cambiar, y que ahí debe transformarse, pero la persona en lugar de aceptar estas reconvenciones del Eterno, se autojustifica, se pone una coraza y no quiere aceptar. Pero Yahweh sabe y conoce al ser humano y le da oportunidades de que se arrepientan. Pero si ya no quiere y quiere seguir practicando el pecado y la maldad, entonces no quiso dejar la práctica del pecado y de la maldad con palabras, con reprensiones fuertes. Entonces ahora tiene que irse a lo físico. Tiene que irse a lo palpable, tiene que irse a lo material y a lo natural, porque solamente así es la manera de que la persona se pueda alejar del pecado y de la maldad. Porque cuando llega una enfermedad fuerte, la persona pues tiene que dejar el pecado y la maldad, lo que andaba haciendo. ¿Sí? Y es un medio que utiliza Yahweh en su misericordia para que esa alma no se pierda, porque si la alma muere en pecado, se va a perder. Si el alma muere en pecado, se va a perder. Y Yahweh no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Yahweh no oye a los pecadores. La oración del pecador le es abominación. ¿Pero qué? ¿Por qué está escrita la palabra así tan fuerte? Pues es una reconvención para que nosotros recapacitemos si andamos haciendo lo malo. Son enseñanzas de bien, son enseñanzas de bendición, para alejarnos de los lazos de la muerte, para alejarnos de las sendas de injusticia, de maldad, y para alejarnos de las consecuencias, y para acercarnos más, lo más glorioso, acercarnos más al Eterno. Y sabemos que Él nos oye con esa plena seguridad y nos responde. Por eso no hay que estar inquietos, ni desesperados, ni angustiados. Si verdaderamente ya fuimos y arreglamos cuentas con el Señor, nos humillamos verdaderamente, con un corazón contrito,
humillado delante del Eterno. Él conoce la intención del corazón. Él sabe si fue de verdad o no. Dice la palabra que si nos acercamos a Él, debemos acercarnos en verdad, sin doble cara, expresándole lo que somos verdaderamente. Si usted es hipócrita, dígale, soy un hipócrita. Si usted es un adúltero, dígale, he adulterado, he hecho lo malo, es una perversión, perdóname, ya no lo voy a hacer, aléjate de eso. Pon tu parte. Yahweh conoce tu corazón, y si tú quieres apartarte, Él te va a dar las fuerzas, pero si ve que no quieres, no te va a ayudar para salir de ahí, porque Él mira la intención del corazón, y Él es bueno. Bendito el Eterno. Entonces, ese es el concepto de por qué Yahweh, y sabemos que Yahweh no oye a los pecadores. Terminamos con ese mismo versículo que empezamos, que está en el libro de Juan, el capítulo 9, y el versículo 31. Ya vimos que le dijo el ciego, y sabemos que Elohim, que Yahweh no oye a los pecadores, pero después sigue diciendo, pero si alguno es temeroso de Elohim, es decir, si alguno es reverente, si alguno es piadoso, si alguno es consagrado al Eterno y busca obedecerle y hace su voluntad, a ese oye. Si somos temerosos de Yahweh y hacemos su voluntad, nos oye. Tú mismo, tú misma, yo mismo, sabemos si andamos en temor de Yahweh y haciendo su voluntad. Y cuando el Señor ve a una persona así, no le niega nada, oye la oración. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, hermanos, hermanas, amigos, amigas, este no es una enseñanza religiosa ni legalista. No. Esta es una enseñanza y es una predicación de la verdadera Torá, de la palabra verdadera del Eterno, del sentido y sentimiento que Yahweh tiene de su palabra. Es decir, más entendible, del sentido que le da Yahweh y el sentimiento para que nosotros cumplamos su palabra. ¿Qué no queremos poner gozosos al Eterno? ¿Qué no queremos alegrar su corazón? ¿Qué no queremos que Él tenga contentamiento? ¿Qué no queremos verlo dichoso y feliz al Eterno? ¿O queremos verlo contristado? ¿O queremos verlo angustiado y afligido porque nos pasó algo, nos sucedió algo? Pero aunque nos pasa algo, como quiera el Señor se aflige en nuestra aflicción, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, si queremos que Yahweh oiga nuestras oraciones, esta es la manera de proceder delante de Él. Porque sabemos que Yahweh no oye a los pecadores. Pero si alguien es temeroso de Él y obedece su voluntad, a ese oye el Eterno. Por lo tanto, hermano, hermana, si tú andas caminando con el Eterno, de repente tienes equivocaciones, errores, fallas, pero inmediatamente te pones a cuenta con el Señor, ten la seguridad que te estás esforzando por obedecerle, por seguir su palabra y hacer su voluntad y ser temeroso delante de Él. Tienes la seguridad de que tu voz ha sido oída en lo alto, que tu oración es escuchada y que la respuesta ya fue enviada a tu vida y la verás manifestada si te mantienes firme en ello. ¿Por qué? Porque la fe es hasta el fin. No nada más es cuando Yahweh me responde y después ya no. No, es hasta el fin. El Señor les bendiga. El Santo de Israel sea con todos ustedes. Que Yahweh, Akadosh Baruj Hu, siempre oiga todas sus oraciones. Y a los que no les ha respondido, hay que autoanalizarnos, pedirle al Señor que nos escudriñe nuestros corazones, que nos diga dónde estamos mal, obedecerle, cambiar nuestras actitudes, pensamientos, palabras, y verá usted que Yahweh empieza a responder prontamente. El Señor les bendiga
y va a oír sus oraciones. El Señor les bendiga. Yahweh no escucha, no oye la oración del pecador. El Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve. Amén.